a Dios que así sea, ¿verdad? Que podamos decir, aquí estoy, Señor. Nuestro hermano Rolando tiene el estudio de esta tarde que puede pasar adelante. Muy buenas tardes, amados hermanos. Bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos ha permitido volver a este bello lugar. Nunca ha sido tan bello como en este momento. Podemos estar aquí nuevamente en el estudio semanal. Estamos aquí cada primer día de la semana, pero también nos gozamos cuando podemos hacerlo cada día posible. No por el lugar, sino por la calidad de personas con las que uno puede compartir aquí en comunión, con los que puede estudiar la palabra y saber que esa palabra no está quedando sin propósito, sino que realmente la carta a los Filipenses está haciendo en nuestras vidas una labor de transformación, de renovación, para que abandonemos el pesimismo, abandonemos el conformismo y nos llenemos de valor, nos llenemos de gozo. Aprendamos del ejemplo que Pablo estaba dando a esta congregación, el que ellos mismos estaban dando, como veremos a continuación. En el versículo 29, donde ruego que nos ubiquemos, por favor, capítulo 1, versículo 29, el apóstol va a cerrar ya este capítulo. Bueno, ya fue dividido en capítulos posteriormente, no por el apóstol, pero pues así está organizado en nuestras Biblias, hablando acerca de lo que él está experimentando y que también lo comparte con los filipenses. ¿Cuál era la situación de Pablo en ese momento? Vamos a ver si lo recordamos, porque si no lo tenemos claro, no hay base para continuar. ¿Cuál era la situación que estaba pasando el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses? ¿Cuál era la situación? A ver, no hay premio, recuerden, los premios son los viernes. ¿Cuál era la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo cuando escribió esta carta? Estaba encarcelado, correcto. Hablamos de la situación allá en Hechos capítulo 28 y que él estaba animando a los hermanos. A ver, ¿por qué la iglesia en Filipos era una iglesia especial para el apóstol? ¿Qué hacía esta iglesia? Voy a seguir delimitando la pregunta. ¿Qué cosas hacía esta iglesia que llegó a crear una unidad, una amistad, un compañerismo con Pablo especial? ¿Qué cosas hacían posible eso? Que hubiera entre ellos una afinidad, un compañerismo muy, muy estrecho. ¿Qué recordamos? Antes que abandonemos el capítulo 1, debemos estar claros en lo que hemos aprendido de nuestra introducción y todo lo que hemos visto en este capítulo. ¿Qué cosas hacían que Pablo hubiera desarrollado ese cariño, ese afecto, ese compañerismo que tenía con los hermanos? ¿Quién recuerda? Si no, empezamos a preguntar por nombre, no hay forma de escapar. Voy a todavía dar una pista aún más cercana y ya voy a asignar nombre. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Siris, ¿qué cosa la iglesia de Filipos hacía por Pablo que, por ejemplo, no lo aceptó de la iglesia en Corinto? ¿Qué cosa la iglesia de Filipos hacía por Pablo que él no permitió eso de parte de los hermanos corintios? Dice que una y otra vez le apoyaron financieramente con el ministerio. E incluso en esta ocasión que llega Epafrodito a Roma, lleva los presentes que aún la iglesia de Filipos está compartiendo con él. Esa era parte de esa relación especial. Pero también el apóstol había dicho en el capítulo 1 que ellos habían trabajado hombro a hombro con él. O sea, era una iglesia activa. No consideraban que solo Pablo tenía que realizar el trabajo,
o que solo los ministros están encargados de los ministerios de la iglesia, sino que era una iglesia donde todos estaban comprometidos con el trabajo. También era una iglesia que se preocupaba a nivel personal por él, no solamente de sus necesidades, sino de cualquier dificultad o problema que él tuviera. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales hay una gran afinidad entre Pablo y los filipenses. Con esto en mente, ahora sí podemos, por favor, leer con una voz alta y clara, masculina o femenina, el versículo 29 y el versículo 30, por favor. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que practicáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. A partir del 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amados, este pasaje es tan fascinante y tan interesante porque Pablo le presenta a los filipenses que es una bendición, algo que no sé si usted y yo llamaríamos bendición. El sufrir por hacer lo bueno, por hacer lo justo, por trabajar para Dios. Sufrir por ello. Nosotros esperaríamos bendiciones. Pedimos por los buenos obreros, por los buenos hermanos, bendiciones. Cada vez que oramos, yo creo que ninguno de nosotros dice, Padre, a estos obreros que están trabajando duramente en la viña, mándales problemas, dificultades, persecución, desafíos. Yo creo que eso no es lo que pedimos. Pedimos que estén provistos en todo, que tengan buena salud, que se abran oportunidades, puertas de oportunidades, etc. Pero a veces sucede todo lo contrario. Y cuando sucede todo lo contrario, haciendo nosotros lo bueno, lo justo, le dice Pablo a los filipenses, consideren o tomen en cuenta que Dios les ha dado ese privilegio. Qué maravillosa enseñanza. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Amados, no se trata de que la religión cristiana sea una religión de, ¿cómo se llama esto? Masoquistas. No es eso lo que le está diciendo Pablo a los filipenses. Miren, cuando ustedes sufran, siéntanse felices por el hecho mismo de sufrir. Porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo vino para traernos toda bendición espiritual. Cristo vino para que verdaderamente entendiéramos el verdadero valor de la vida, el real significado de la vida, del propósito que tenemos aquí. Y teniendo eso muy claro, poder vivir una vida superior, una vida abundante, como le llamó él. Pero, aunque eso es cierto y así es, en este mundo estaremos sujetos siempre y más cuando haces lo correcto, lo justo, mientras más te comprometes y te involucras, eso va a tener un costo. Hermanos, los filipenses, como dice la Escritura, cuando te involucras en la obra del Señor, Satanás no va a descansar hasta que pueda devorarte. Él no anda detrás del cristiano tibio, o el que ya de por sí se parece tibio, pero ya está frío totalmente, muerto espiritualmente, ¿no? Porque ese ya lo tiene de su lado. No tiene mucho ni que ocuparse de los que están en el mundo. ¿A quiénes va a atacar él en particular? O sea, Pablo, el apóstol Pablo, dice que había sido bendecido en su trabajo, en su obra como apóstol, con grandes y maravillosas revelaciones. Pero ¿qué pasó del lado de Satanás? Él había sido bendecido, 2 Corintios 12, con grandes y maravillosas revelaciones de parte de Dios. Lo que a Pablo se le reveló y lo que se le permitió escribir, hermanos,
yo creo que para todos nosotros es evidente. Trabajó, o voy a decirlo de esta manera, hay muchísima más evidencia de la labor de Pablo que de los demás apóstoles, en cuanto a la obra evangelística o misionera, también en cuanto a el aporte a la literatura del Nuevo Testamento. Y ese apóstol que se convirtió en ese líder, ese apóstol que se convirtió en ese canal para hacernos llegar gran parte de lo que hoy es el Nuevo Testamento, a ese que le sucedió según el capítulo 12 de 2 de Corintios. Dice que debido a la grandeza de la revelación y para que él no se exaltase en sobremanera, que eso le sucedió. ¿Alguien recuerda? ¿Y cómo le llamó ese aguijón en la carne? También, o sea, aparte de llamarle aguijón en la carne, ¿cómo le llamó también? ¿Alguien recuerda? Puede verlo en su Biblia. Un aguijón en la carne, sí, pero ¿cómo le llamó también? Mensajero del diablo para que la bofeteara. Ahí está. Cómprense una Biblia de estudio. Imagínense qué barbaridad. No es broma, el hermano tiene eso allí en la memoria. Un mensajero de Satanás. ¿Para que qué? Lo bofeteara. Para que me abofetee. ¿Lo ven? ¿Eres el apóstol Pablo? ¿Eres apóstol? ¿Eres misionero? Estás de campo en campo buscando cada vez más y más lugares donde anunciar a Cristo. Lo das todo por Cristo, eres un ejemplo de vida. Sabe que pronto Satanás hará todo lo posible por tratar de destruir. Es así. Entonces, no está diciendo el apóstol a los filipenses, miren, nosotros somos una religión asceta o una religión que exalta y le da culto al sufrimiento en sí mismo, como si odiáramos la carne, odiáramos el cuerpo. Mira, cuando te golpeen, siéntete gozoso. Eso es lo que necesita la carne, golpe. Te cortaron una mano, excelente, menos carnalidad tienes ahora. No, no le está diciendo eso. No es el sufrimiento en sí lo que tiene valor. En Hechos capítulo 5, versículo 41, ¿a qué le dieron valor los apóstoles en medio del sufrimiento? Hechos 5:41, por favor, lo tenemos también en pantalla. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Entonces, ¿dónde estaba el gozo? ¿Dónde debía estar el gozo de los filipenses? En sí mismo, en que los golpearan, los arrestaran, en ser tenidos por dignos. Hermanos, cuando Juan el Bautista habló de Jesús, estaba predicando allá en aquellas aguas donde venía mucha gente por su bautismo y hablando acerca de Jesús, del Cordero de Dios, aparte de decir que quita el pecado del mundo, porque seguro esa es la frase que vamos a recordar, pero no esa. Hay otra cosa que él dijo respecto al nivel de él con el de Jesús, usando esta misma expresión que utiliza Lucas aquí para referirse a los apóstoles. ¿Qué dijo Juan el Bautista respecto a él y Jesús? Usando esa palabra. No soy digno de atar sus sandalias. No era digno ni siquiera de hacer la labor de un esclavo, de un siervo. Dice, eso, irme a los pies de él y poder colocarle sus sandalias como lo hace un esclavo, ni eso somos dignos. Nosotros estamos claros en eso, hermano. Que los logros, que lo que aprendemos, como siempre lo recalcamos, nunca nos lleva a pensar, oye, claro, definitivamente que Dios me eligió a mí porque es que soy tan inteligente, es que soy tan guapo, es que soy de tal familia, es que nosotros los veragüenses, es que nosotros los tal, los sin gas y aquello. Pero no somos dignos, hermanos. Ni siquiera, como dice primero el apóstol, primero nos dio el privilegio de poder recibir el Evangelio. No era la obligación de Dios. Y dice, hermanos,
los consideró a ustedes dignos de oír ese plan que salva al hombre. No éramos dignos, pero nos dio en su gracia esa oportunidad. Luego de habernos convertido, esa es la parte hermosa, bonita de la vida cristiana, pero está ese otro aspecto donde dice: todo el que, como va a decir el apóstol Pedro, todo el que se dedica a hacer lo bueno, el que de verdad defienda lo bueno, trabaje en la obra, va a enfrentar oposición, persecución, sufrimiento. Y cuando eso viene, nosotros debemos pensar al igual que los apóstoles. Dice: Dios nos ha considerado dignos de sufrir por su nombre. ¿Y por qué esa dignidad es tan grande? Porque, hermanos, estamos representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y en primer lugar, Él sufrió todo por nosotros. Primero sufrió Él por nosotros. ¿Qué sufrimiento nuestro podría alcanzar, hermano, los niveles del sufrimiento que experimentó Jesús? No hay comparación. Entonces, cualquier cosa que experimentemos por Él, primero, no alcanzará lo que Él ya hizo por nosotros. Número dos, seremos semejantes a Él. Cuando nos bautizamos, recibimos la bendición de ser semejantes a Él en su muerte, sepultura y resurrección. Pero cuando sufrimos, somos semejantes a Él en que Él estaba dispuesto a lo que hubiera que hacer para cumplir la voluntad de su Padre. Pablo le dice a los filipenses: cuando experimenten cosas como las que yo, o si las están experimentando en este momento, es motivo de gozo por todas estas causas que estamos viendo ahora. Primera de Pedro 3:14. El Carlito no quiere leer, o sea que a veces viene así. Primera de Pedro 3:14. Alto y claro. ¿Vas también? Muchas palabras clave aquí, gracias. Dice: si es por causa de la justicia. Hermanos, otra vez aludiendo a nuestra actualidad social, política y nacional, hay mucha gente que ha estado dispuesta y está a dar la vida. No voy a englobar a todos, no voy a abarcar a todos porque cada grupo es tan particular, pero digo que dentro de todo hay personas que están dispuestos a dar la vida por una causa que consideran justa. Y quién sabe más de causa justa que un cristiano, pero un cristiano panameño. Para los que hace poco pasamos la época de la juventud, ¿cómo se llamó la operación que liberó a Panamá de 21 años de dictadura consecutivos? ¿Cómo se llamó esa operación? Causa justa. Aparte de las privatizaciones y luego lo demás, pero causa justa. Y esas personas que vinieron a pelear por la causa justa estaban dispuestos a dar la vida. Y luego los que supuestamente estaban defendiendo la soberanía de Noriega, pues luego se dieron cuenta que esa causa no era tan justa. Y sabemos lo que sucedió, ¿no? No hubo ríos que no pudieran cruzar a profundidad que tuvieran. No hubo montañas a las que no pudieran escalar, no hubo árboles que no pudieran trepar, huyendo del enemigo, porque realmente en el camino descubrieron que la causa no era tan justa. Lo que acabamos de decir es simplemente de una forma ilustrativa, no como dicen en la televisión, si hay alguna coincidencia o si hay alguna alusión que alguien se siente identificado, es pura coincidencia, pura coincidencia. Cuando la causa no es justa, tú no vas a dar la vida por ello. Y esa es una de las razones por las cuales
lo que los apóstoles estaban dispuestos a sufrir, lo que los cristianos estaban dispuestos a sufrir por la causa del cristianismo, por Cristo, es una evidencia de que esto no es cuento. Si esto ellos se lo hubieran inventado y solo estaban en una fantasía, queriendo hacerse populares y simplemente rebelándose contra el sistema judío para crear una religión nueva y un nuevo orden de cosas, simplemente sin que realmente Dios se hubiera manifestado entre ellos, sin que realmente Jesucristo hubiera sido lo que dijo ser, hermanos, a la primera que tomaron a estas personas y les dijeron, no van a volver a hablar en nombre de Jesús. Se lo prohibimos. ¿Quiénes le estaban prohibiendo eso? Los que acababan, hacía muy poco, de llevar a Cristo a la crucifixión. Esos eran los que estaban diciéndole, les prohibimos que sigan enseñando en ese mundo. Pero los apóstoles son azotados y no se intimidan, no se rinden. Al contrario, dicen que se llenan de gozo porque sabían que estaban sufriendo por la justicia. Mira el término del apóstol Pedro: bienaventurados sois. Deme un sinónimo de bienaventurado. Feliz, dichoso. Oh, imagínense uno en la cárcel y uno, qué dicha, ¿no? Qué dicha, qué bendición, Qué felicidad. qué felicidad. Bueno, no en sí la cárcel misma, pero si estoy aquí por Cristo y esto le da honra al nombre de mi Señor, qué gozo y qué dicha eso. Que cuando digan allá cuál es el reporte, miren lo interesante del juicio de Jesús. ¿Cuándo se le ha enjuiciado a alguien por su identidad? ¿Cuándo? O sea, se enjuicia a una persona por hechos delictivos o presuntos, dice no, ahora, presuntos hechos delictivos. Pero ¿cuándo se ha enjuiciado a alguien por decir que es tal? Pero a Jesús se le enjuició por ello. Cuando Él dice ante el sumo sacerdote, eso que ha dicho es así, tal cual, soy el Hijo de Dios. Ahí el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y termina el juicio. Qué particular. Cuando encarcelaron a los cristianos no podían decir, los estamos encarcelando por alborotar realmente a la ciudad. Cuando lo dijeron fue mentira. Lo aclaró Lucas varias veces en Hechos. Cuando encarcelaban a un cristiano tenían que decir, lo que pasa es que creen en el tal Cristo que fue crucificado, dicen que resucitó y que les dio nuevas revelaciones y ahora andan enseñando lo que Él enseñaba y más cosas. Y se ha hecho un gran número. Hermano, cada cosa que tuvieran que decir para acusarlos era más bien confirmando cómo había iniciado la iglesia, la doctrina de la iglesia del Señor. ¿Sí? Les tenían que acusar de ser fieles a la doctrina de Cristo. No podían acusarles de más nada. Es más, en varias ocasiones tuvieron que dejarlos libres, como precisamente allá ¿en qué ciudad habían encarcelado a Pablo con Silas y luego tuvieron que dejarlos ir sin cargos, con disculpas, pidiéndole que por favor se fueran de esas inmediaciones? ¿En qué ciudad que no recuerdo ahora? ¿En qué ciudad? Hombre, sí, pero si esa es la carta que estamos estudiando. Tuvieron que soltarnos. Entonces, hermano, qué duro es, que uno termina ya ahora hay un montón de gente que están llegando a las cárceles, pero no precisamente por cosas justas. Cuando han llegado a las cárceles es porque han desafiado a la autoridad cometiendo delitos. Pero hermano, si aquí llegan, esto no es imposible, llegan las autoridades civiles y buscan alguna manera de atacar a la iglesia o atacar a los líderes de la iglesia para que ya no se predique más,
allí, no por el hecho mismo de ir esposados, no por el lugar a donde nos van a llevar, sino por el motivo y por la gran recompensa que va a venir. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo capítulo 5, que ya nuestro hermano lo había compartido en uno de sus sermones, pero recordemos. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, por favor. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os perseveren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén y amén. Dice, por causa de la justicia, cuando por mi causa, cuando digan todo mal contra vosotros, pero mintiendo, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Gozaos y alegraos porque somos masoquistas. El galardón es grande en los cielos. Porque el galardón es grande en los cielos. Realmente, hermanos, es un desafío ser luminares, como va a decir Pablo más adelante en esta carta, en medio del mundo. La iglesia en Filipos no estaba exenta, la iglesia en Corinto no estaba exenta. En el primer siglo todavía estamos hablando de una situación verdaderamente, hermanos, dura. Nosotros hoy, para hablar de persecución, es que hablan mal de nosotros, que tratan de complicarnos a veces la existencia de una manera u otra, pero no hemos vivido una real persecución. No hemos pisado la cárcel, por lo menos por la causa del Evangelio. Pero ellos sí lo estaban viviendo, y el apóstol les dice que es un privilegio que Dios haya permitido que puedan sufrir por la causa. Entonces, ¿qué pide en medio de esas experiencias? Y por si nos llega a suceder en algún momento, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y eso fue lo que Pablo y Silas hicieron en aquella cárcel. Los encerraron, los pusieron con gran seguridad. No se sabía, había incertidumbre, qué podía pasar al día siguiente o en los días venideros. Y a pesar de los golpes, la humillación, la seguridad con la que estaban apresados, pero la incertidumbre de qué pasaría con ellos, ¿qué hacían Pablo y Silas a medianoche delante de los demás presos? Que estarían allí por ser muy buenos ciudadanos, que estarían allí por ser lo que dijo el ladrón en la cruz, ¿no? Nosotros a la verdad padecemos porque hemos sido unos verdaderos criminales. Delante de esos criminales, Pablo y Silas rompieron a llorar desconsoladamente, no entendiendo cómo Dios los había abandonado, cómo les pagaba así el hecho de que ellos hubieran viajado tantos kilómetros para predicar la palabra. Esa fue la actitud. ¿Qué hacían, hermana Lidelia, Pablo y Silas a medianoche en la cárcel? Cantaban himnos a Dios. ¿Qué dice la carta de Santiago en el capítulo 5 acerca del canto? ¿Qué dice la carta de Santiago en el capítulo 5 acerca del canto, de las alabanzas? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano Miguel? Santiago capítulo 5 acerca de las alabanzas. Amén. Pueden parafrasear, hermano. No siempre me tienen que citar de memoria. Si lo puede hacer mejor, no. Perdón. Puede parafrasear. Si alguno está alegre, Pablo diría, si alguno está preso por causa de la justicia, canta alabanza.
Si alguno ha sido golpeado por el nombre de Cristo, canta alabanza. No porque nos gusten los golpes, sino porque grande es nuestro galardón en los cielos. Amén. Los cristianos deben considerar un honor sufrir como sufrió el Mesías. No al mismo nivel, pero como sufrió él. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Ya lo habían visto desde aquella precisa experiencia que habían tenido cuando predicaron el Evangelio allí en capítulo 16, versículos 22 al 24 del libro de los Hechos. Cuán profundamente este ultraje que cometieron contra estos dos siervos de Dios se grabó en su mente, al punto de que cuando el apóstol escribe a los tesalonicenses, también se acuerda de ello en la segunda carta, el capítulo 2 y el versículo 2. Note lo que dice. Primera de Tesalonicenses 2:2. Por favor. Está en pantalla también. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos consuelo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran aflicción. Amén. Aquí utiliza el recuerdo para decirle a los filipenses que su lucha, la lucha que ellos estaban teniendo, las cosas que estaban experimentando en cuanto a la oposición o persecución, simplemente, hermanos, era lo que ya él había soportado y había superado con éxito en Cristo. En Cristo. No hay una forma más poderosa de predicar que predicarse. Lo hemos vivido primero nosotros. ¿Y cómo terminó eso? En Santiago, capítulo 5. Esta es una congregación donde me encanta porque yo puedo presionar sobre la carta a Santiago. Cada vez que tenga que citar ahí, puedo con confianza decir, bueno, hermanos, denme la respuesta, por favor. En Santiago, capítulo 5, cuando también hablaba el autor acerca del sufrimiento y de la paciencia que hay que tener con respecto al sufrimiento, ¿cuál es el ejemplo que cita, el ejemplo por excelencia que cita Santiago sobre el sufrimiento y cómo hay que afrontarlo, tomando del Antiguo Testamento o tomando de la primera historia, ¿no?, del hombre con Dios? ¿A quién tomó de ejemplo allá de entre los patriarcas? A Job. Y dice que habéis visto qué cosa. Cuando habló de Job dice, bueno, lo que él sufrió y todo, pero luego dice que habéis visto qué. El fin del Señor. Vamos allá, por favor. Ya me lo están diciendo de memoria. Qué bien, qué bien. Si aquí estuviera el maestro de Santiago, se sentiría dichoso y bienaventurado, porque están conectados con la carta. 5:11. Por favor, de Santiago. Amén. Entonces dice, ya ustedes han visto este conflicto que están viviendo, ustedes lo vieron primero en mí. Ahora, ¿cómo terminó la situación? Siendo librados por el poder de Dios. Luego vindicados, porque no solamente fueron liberados, sino que fueron vindicados como personas de bien. Y eso mismo le está diciendo a los filipenses. Ahora, el conflicto, aunque lo denomina igual, dice el mismo conflicto, realmente no implica necesariamente que los filipenses también los estuvieran amenazando de meterlos presos y golpearlos, ¿no? Pero sea lo que sea que hubieran estado experimentando los hermanos, eran soldados bajo el mismo comandante que tenía Pablo, con los mismos recursos de los que disponía Pablo. Entonces nosotros, cuando enfrentamos con los filipenses y luego nosotros, cuando enfrentamos cualquier tipo de oposición, debemos recordar cómo termina siempre la historia. Libro de Apocalipsis,
Por ahí hemos estado compartiendo un breve curso de ese maravilloso libro y hemos disfrutado mucho cada lección, sobre todo la segunda parte del libro, porque la segunda parte del libro empieza a hablar de cómo Dios empieza a poner en su lugar a aquellos que le han provocado un gran sufrimiento, un gran dolor a la iglesia, incluso que han encarcelado y matado a los hijos de Dios, de maneras que pues duele recordarlas y reproducirlas en palabras, pero que sabemos cómo fueron esas muertes y qué tan terrible, y durante tanto tiempo y bajo tantos gobernantes de ese imperio maligno, como trataron de borrar a la iglesia de la faz de la tierra. Pero otra vez, tomando prestadas las palabras de Santiago, dice: pero habéis visto, ¿qué cosa? Pero habéis visto el fin del Señor. No el fin de que no es que el Señor se acabó, sino cuál es el fin que Dios le da a las situaciones de su Señor. Dígame usted que es un cristiano con experiencia si no lo ha vivido una y otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que de la manera que usted ore particularmente, si se postró, se arrodilló, se acostó completamente en el suelo o estuvo de pie, que usted derramó lágrimas donde ni siquiera sabía qué iba a pasar sobre esa situación de la que usted estaba pidiendo con tanto ahínco, dolor? Ya digo, no hay ni siquiera palabras, dice Pablo en Romanos 8, 26 y 27. Hay momentos en que no hay forma en nuestro lenguaje de transmitir el dolor que estamos sufriendo. Pero ahora vivimos del otro lado de la historia. ¿Cómo terminó eso? Aquí estamos, habiendo vencido con la ayuda del Señor. Amén. Lo hemos vivido una y otra vez. Si hemos vivido un verdadero cristianismo, esto lo habremos experimentado una y otra vez. Por eso Pablo les dice: mírenme a mí. Mírenme a mí, yo lo he sufrido primero, pero he salido victorioso porque he perseverado, he confiado y he esperado en el Señor. Por eso es que el cristiano, incluso dentro de estas situaciones, no pierde su gozo. Eso es lo que no se pueden explicar los incrédulos. Los presos allá en Filipos, imagínense oyendo a esta gente cantar. ¿Usted se imagina cómo ellos? Esta gente es increíble. O sea, a nosotros hoy no nos golpearon. Nos golpearon cuando nos metieron aquí, pero hoy no nos han golpeado. Ya nosotros tenemos un tiempo aquí. Y nosotros, bueno, si eran tan honestos como aquel, nosotros estamos aquí por motivos que hicimos méritos, ¿no? Pero ellos no. ¿Qué hacen cantando? Otra vez, ¿qué dijo Santiago? Si alguno está alegre. Le decía a mi primer predicador de niño, cuando leía ese pasaje, yo le decía a él: hermano, el texto dice que si alguno está alegre, pero yo canto más cuando tengo una tristeza muy profunda o siento mucho temor por algo que aparentemente va a venir o algo que va a suceder, que es el momento en que yo canto. No sé si es porque mi mamá y mi abuela, Loida y Eunice, les decían, no sé si porque cuando venían las tormentas o cuando pasaban los temblores, ella nos decía, a mi hermana y a mí, canten los coritos, sobre todo a mi abuela, canten los coritos, canten, más que todas las tormentas, que duraban más. Y no sé si entonces a partir de allí asocié, ¿no? Como desde niño, que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se complican, entonces canto para alegrar mi corazón, para calmar mi alma y tomar nuevas fuerzas. No sé si a alguien más le ha pasado, veo por ahí algunos que sienten, ¿verdad? Seguramente sí. Hermano, cuando se ha llegado a ese nivel, hemos manejado el conflicto, como Pablo le estaba diciendo a los filipenses que debían manejar. No hemos llegado allí,
entonces, hermanos, será un gran éxito que después de esta clase su reacción sea así. No significa que el cristiano no puede llorar la muerte de un familiar, una enfermedad, o que esté en el hospital pasando una situación gravísima. Que lo despidan de su trabajo no significa que no le debe entristecer. Que sus hijos estén pasando necesidades no significa que eso no te deba hacer sentir mal. Pero el cristiano no reside ahí. El cristiano no se compra una casa, dijo el cantautor centroamericano sumamente menospreciado por los intelectuales y muchos músicos: no compro casa en la melancolía. Y esa debe ser también nuestra mentalidad. Ciertamente podemos llorar, no está mal llorar. Dios nos dio esa capacidad. No está mal entristecernos, Cristo se entristeció. Pero no podemos residir allí. No podemos hacer residencia ahí. No le podemos decir a la depresión, a la ansiedad: ve y haz morada en mí. No, hermano, más bien lo que el apóstol Pablo le dijo a los que esas dos cartas se parecen mucho, disculpen, ya tengo una edad, a los colosenses, a los colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ante lo que venga, que no sea la depresión, que no sea la ansiedad y que no sea la desesperanza, sino la palabra de Dios, la que more en abundancia en nosotros. Y precisamente ese pasaje dice que cómo hacemos que la palabra more en nosotros. ¿Cuál es una manera en la que hacemos que la palabra more en nosotros? Dice luego que a través de cantar y alabar al Señor. Y termina Pablo el capítulo: y ahora oís que hay en mí, hablando del conflicto, ¿no? Ellos habían sido informados acerca del encarcelamiento del apóstol y por esa razón habían enviado a Epafrodito a Roma con sus regalos, y escucharía más de la situación y de la actualidad cuando Epafrodito regresara a ellos y entregara esta maravillosa epístola. Gracias a Dios y gracias a Epafrodito que esta carta llegó a los filipenses, porque así se pudo conservar hasta ahora y nos va a ayudar a estar gozosos en medio de tantas pruebas. Que el Señor nos siga bendiciendo.